¿Qué tiene Dios que decir al sufrimiento? Es con lo que acabábamos la clase del domingo pasado. El libro de Job nos recuerda que hablar en tiempos de sufrimiento es algo muy delicado. Interpretar lo que Dios tiene que decirnos en el sufrimiento es realmente una tarea muy complicada, a veces casi diríamos que difícil. Pero la primera pregunta que nos surge cuando vamos a tratar este tema es si realmente Dios puede hablar. Y yo os confirmo que sí, el Señor nos habla de muchas maneras. Algunos esperan tener una teofanía, una manifestación de Dios en el cual vean pues cómo le habla directamente al oído. Yo creo que puede hacerlo de esa manera, pero también lo hace a través de los sentimientos que pone en nuestro corazón, de las enseñanzas que obtenemos de su palabra, de cómo Él nos va en nuestro interior modificando, influyendo y a través del Espíritu Santo dándonos un mensaje claro que entendemos. Normalmente cuando la voz de Dios te está hablando, aun incluso en medio del sufrimiento, no hay dudas de que es Él que te está hablando. Pero vamos a ver un poco cómo es la intervención de Dios en este episodio que tenemos de Job. Y su intervención se centra en los capítulos 38 al 42. Estos 4 capítulos recogen todas sus respuestas. Y el capítulo 42 recoge algunas palabras de Job como epílogo y algunas palabras de Dios con respecto también a los amigos de Job, nuestro protagonista. No olvides, léete estos capítulos, léelo tranquilamente, son de una belleza estupenda. Por cierto, que también daré satisfacción a uno de mis hijos, que cada vez que he ido a preguntar y le he preguntado, oye Pablo, ¿quieres que hable de algo en especial en este sermón que voy a preparar o en esta clase? Él siempre me trae a colación el Leviatán. Hoy hablaremos del Leviatán, por lo que tienes que ver la clase completa. ¿Qué le dijo Dios a Job y qué tendrá que ver eso con el Leviatán? Vayamos a ello y vamos a descubrirlo. Nos ponemos en situación. Ya hemos dicho que Job ha pasado un momento tremendo de dolor, de sufrimiento. Quienes tratan de consolarle, entre otros su mujer, no son capaces de satisfacerle. Es más, le dan unos consejos que no para nada apaciguan el dolor y el sufrimiento que él tiene. Su mujer, que seguro que también lo ha pasado bastante mal, le dice que quizás la solución sea dejar la vida, y sus amigos hacen lo que pueden. En principio están a su lado y luego después lo que le traen encima es tratar de buscar las causas de por qué pasa esto siendo él el culpable. Dios te castiga, confiesa el mal que has hecho, es el mensaje de los amigos de Job. Job no confiesa, no ha hecho nada. Él trata de mostrarse fiel, pero llega el momento en que empieza a cuestionar el resultado de lo que está pasando. Llega incluso a pensar que quizás sea Dios el que no tiene poder para solucionar su sufrimiento, o que quizás no sea tan bueno y que Él esté pagando las consecuencias. Ahora nos centramos en lo que Dios le contesta. No solo a Job, sino a todos aquellos que interpretan la voluntad de Dios sin entrar en diálogo con Él. Todos aquellos que de una manera parcial quieren conocer la mente de Dios, su voluntad, su trascendencia, y sin embargo no son capaces de hacerlo. Es decir, que te está contestando a ti y me está contestando a mí. Dios centra su respuesta en 2 intervenciones. Entre ellas, o más bien al final de cada una de ellas, hay una pequeña intervención de Job, cortita. Delante aparece la voz de Dios, que es unas intervenciones muy largas, muy completas, llenas de bellezas. La verdad que te recomiendo que lo leas con cuidado, porque la poesía es excepcional. Son de una belleza y de una plasticidad tremenda. No dejes de leerlo. Pero las 2 intervenciones las centra en primer lugar sobre la sabiduría. En los capítulos 38 y 39 confronta a Job con lo limitado de su conocimiento sobre el universo. Dice, ¿quién es este que oscurecen mis designios con palabras carentes de sentido? Ahora cíñete de la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Esto que cuando lo leemos parece que Dios le está dando una reprimenda a Job, y muchos lo interpretan así, también puede interpretarse como que el Señor le está acogiendo, le está colocando en su lugar, le está diciendo, cíñete de la cintura como un hombre, pero le está acogiendo y está empezando ese diálogo. Dios le lanza de todas maneras una serie de preguntas para colocar a Job en su sitio.
¿Sabes cómo se fundó el mundo? ¿Cómo se fundó la tierra? ¿Cómo puso Dios los límites a los mares? ¿Cómo funciona el día? ¿Cómo funciona la noche, las tormentas? O si eres capaz de poner las estrellas, cada una en su sitio, cómo hacer las constelaciones. Más aún, como es el caso, ¿serías capaz de poner sabiduría en el hombre, en el corazón humano, como lo ha hecho Dios para poder entender todas estas realidades? Dios le está explicando la limitación humana respecto al conocimiento del mundo, el universo y su funcionamiento, de la inalcanzable sabiduría divina. Esto ya lo hemos apuntado antes. No entendemos las cosas que pasan ni las cosas que pasarán. Hay detalles de la historia que se nos escapan, que no sabemos, que no hemos podido valorar, que no podemos completar cuando tratamos de ver una situación al completa. Nuestra visión es limitada. Como dice Pablo a los Corintios, solo vemos como un espejo oscuro hasta el día en que conozcamos totalmente cómo fuimos conocidos. Pero mientras que eso es así, podemos aferrarnos a nuestra fe, a nuestra esperanza, a nuestro amor a Dios. Y Job responde: indigno soy, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano y una vez hablé, así que no voy a responder. Aún así hablé una segunda vez y no lo volveré a hacer. La segunda respuesta o el segundo sentido de la respuesta tiene que ver con el poder. Y esa es la última respuesta de Dios. Aquí es cuando hablamos del Leviatán y también del Behemoth, dos seres monstruosos que Job identifica claramente y que nosotros no del todo, aunque trataremos de explicarlos. Behemoth es el primero que nombra. Precisamente la palabra en hebreo es un plural de bestias, identificado con búfalos. Hay quien dice que es un hipopótamo, una bestia salvaje, para que nos hagamos una idea. Dice el texto en Job 40:15, ahí está el Behemoth, y yo lo creé lo mismo que a ti, come hierba como el buey. Y en el versículo 24 dice: ¿quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Es decir, ¿quién lo someterá? ¿Quién lo sujetará? Y luego cita al Leviatán. Dice el texto bíblico: ¿pescarás tú al Leviatán con un anzuelo y sujetándole la lengua con la cuerda? Le pondrás una soga en las narices, perforarás con un garfio su quijada. Con toda la descripción de este texto, para que os hagáis una idea, a mí lo que se me ocurre es que esto es el Godzilla pasado en versión bíblica. La verdad es que os puedo leer todos los versículos, son muy descriptivos. Hay a quien le gustará mucho el regodearse y leer de ellos. Yo creo que vale con esto. Dice, por leer solamente uno más, en el versículo 20, dice: de sus narices sale el humo, como una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, de su boca salen llamas. O sea que Godzilla, un dragón, algo así parecido. Dios ha limitado la acción de ambos y por eso la humanidad puede sentirse segura. No quiero ni imaginar el dolor que significaría esos monstruos sueltos por el mundo, ya que sería un dolor además incontrolado. La humanidad nada podría hacer. Nosotros, delante del sufrimiento, somos también conscientes que no podemos con todo, que hay límites en las posibilidades de intervención que tenemos sobre el sufrimiento, y eso es parte del misterio de la vida. Pero hay una respuesta al dolor de Job. ¿Qué tiene Dios que decir a las causas del sufrimiento que ha tenido Job? ¿Por qué aparentemente no le está diciendo nada? Realmente no le respondió sobre si su dolor es justo, ni las razones de ese sufrimiento, que sus amigos además están atribuyendo a los pecados, y que Job en un momento dado parece que él se lo dice que es un ensañamiento divino. Dios no le ha respondido sobre si es un castigo. No le ha dicho muchas cosas, no le ha respondido a las dudas que él tenía. Pero lo interesante es que tiene esta conversación Dios con Job y Job se ha quedado tranquilo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se queda tranquilo? Job se ha quedado tranquilo no tanto por la respuesta de Dios, sino porque tiene una conversación con él. No es concluyente lo que le está contestando a su sufrimiento, pero realmente Dios ha acudido a su cita y ahora él puede escuchar claramente a Dios en esa conversación. Y una parte de la respuesta a la pregunta sobre lo que Dios tiene que decir al sufrimiento no son tanto los motivos, las razones o las explicaciones sobre ello, sino que realmente es
Dios va a estar contigo, va a estar en nuestro sufrimiento, va a estar a tu lado. Y Job entiende que en esa situación puede descansar en él, que le da fuerza y que la respuesta de Dios tiene más que ver con esa relación con Dios. Entonces él en ese momento contesta las famosas palabras: de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:6. Antes del sufrimiento, de sentir la vida al límite, de estar contra las cuerdas, Job ha experimentado finalmente que está Dios y ha descubierto que Dios siempre ha estado allí con él. Aunque Dios no responde de una manera concluyente a Job sobre los motivos de su sufrimiento, las respuestas de Dios le hacen recapacitar. Y Job se da cuenta de lo limitado que es en conocimiento y de la falta de poder que él tiene. Vamos a acabar con una última pregunta. ¿Y es espiritual sufrir? Bueno, Jesús nos exhorta y nos dice en la última bienaventuranza que podemos sentirnos felices cuando pasamos por diversas persecuciones de manera injusta. Pedro en su primera epístola anima a los creyentes a que a aquellos creyentes que están sufriendo persecución, a saber que los sufrimientos son parte también de la vocación cristiana, ligado al sentimiento de Jesús. Y todo ello repercute en el crecimiento de nuestra fe. Pero realmente ni el sufrimiento va a añadir nada a nuestra existencia, ni el éxito tampoco. Será nuestra relación con Dios lo que nos hará crecer. Sentir el sufrimiento nos recuerda que estamos vivos en ese viaje de la fe y en ese seguimiento también a nuestro Señor Jesús, que por supuesto puede comportar dolores, renuncias, contradicciones y muchas veces sufrimientos, pero no como una condición para crecer, sino como un resultado de que estamos creciendo y avanzando. ¿Qué diría Dios a nuestro sufrimiento en concreto? ¿Cuáles serían nuestras quejas amargas? ¿Cuáles serían nuestras ansias de justicia? Pues la respuesta quizá no pueda dártela. Lo que sí creo es que nuestra respuesta debe consistir en escuchar a nuestro Señor, escucharle mucho, hablar poco, reconocer que no lo sabemos todo, ni que controlamos todo lo relacionado con el sufrimiento, ni con el dolor. Pero en medio de ello siempre podremos encontrar a ese Señor que va a estar a nuestro lado apoyándonos y extendiendo su mano para agarrar la nuestra. Ahí está la gracia de nuestro Dios. Terminamos. Os deseo que podáis encontrar en mitad de ese torbellino la voz también apacible de nuestro Dios. Que el Señor os bendiga.